Vamos a mirar la palabra del Señor, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra del Señor: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, proclamamos que Jesús es el Cristo. Proclamamos que Cristo ya ha consumado todo. Queremos, Señor, seguir tomando tu palabra. Queremos entrar en tu palabra que es viva y eficaz, en tu palabra que es sanidad para nuestros huesos. Queremos seguir tu palabra y ver esas obras de la salvación que se cumplen a través de nuestras vidas, Señor. Queremos ver cómo tu reino se establezca. Queremos, Señor, que tu nombre sea proclamado con poder en cada uno de nuestros países, Señor. Que se rompa todo el poder de la oscuridad, que se levanten los discípulos que proclamen que Jesús es el Cristo. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿y cómo lo tengo que hacer? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Podemos pensar eso, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. ¿Lo importante qué es? ¿Quién? Lo importante no es cómo, es qué. Lo importante es quién. Lo hemos hablado antes, ¿verdad? La persona con ese estado espiritual. Un estado espiritual reconocido por Dios. Tienes ese estado espiritual, disfrutas tanto, estás tan dentro de la corriente que eres reconocido por Dios. Por eso el Señor llamó a Felipe, porque el eunuco era tan importante. Por eso Dios llamó a Ananías, porque Pablo era muy importante. Por eso la clave no es qué, no es cómo. La clave es usted. Usted es la persona que Dios ha escogido, la acabamos de leer. ¿Para qué? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo más cómodo es que los hijos de Dios, la palabra de Dios, son promesas para nosotros. Solo tenemos que creerlas. Si yo a mi hijo le digo, te voy a comprar un teléfono inteligente, tal, último modelo, tal. Él se pone contento, ¿verdad? Todavía no lo tiene, pero él ya como si lo tuviera ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo he dicho yo. Se lo he prometido a su padre. Sabe que su padre lo va a cumplir. Pues así es la palabra para nosotros. Dios la da, es una promesa para nosotros. Él me ha escogido y va a dar fruto a través de mi vida. Él tiene todo preparado. Vamos a leer Efesios 2, versículo 10. Vamos a leer. ¿Quién lo puede leer? En voz alta, por favor. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está preparado. ¿Cuáles son las buenas obras? La mayor buena obra que es a través de nuestras vidas que una persona cambie eternamente su destino. Eso es algo eterno, ¿verdad? Entonces, están preparadas de antemano. ¡Qué bendición! Dios lo tiene todo preparado, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso, de verdad, el Evangelio, el evangelismo es algo precioso, es algo cómodo. Ya lo ha hecho todo Cristo, está todo incluido ahí.
De verdad el pasado lo solucionó. Y el presente está preparado. Está preparado. Yo nunca he estado en un avión, déjenme terminar, he estado en muchos aviones, pero nunca he estado en ningún avión y he visto a un pasajero levantarse y decirle al piloto, oiga, que no es por aquí, que se está equivocando. Nunca lo he visto. Él solo entra y sabe que ese avión va a ir por ahí, no pregunta, oye, ¿vamos bien? ¿No te habrás cambiado el rumbo? No, ¿verdad? Ahora, sí que he visto que dentro del avión hay tipos de personas. Dentro del avión, yo la primera vez que monté en avión, bueno, estaba tenso, ¿no? ¿Y aquí qué hay? ¿Y qué hay que hacer? Y estaba ahí quieto, no me movía. ¿Y se cae? Y no sabía cómo funcionaba. Tenía sed, pero no sabía nada. Yo estaba quieto, terminaba, me levantaba con cuidado y me iba. Luego empecé a viajar y me empecé a dar cuenta que tenía derecho a pedir, a lo mejor apretaba ping y venía la aeromoza y le pedía un jugo de naranja. Luego sabía que a lo mejor me podía empezar a andar por el avión, que estaba permitido. Luego me empecé a dar cuenta que había un sitio donde tienen bebida que puedes ponerte y todo, y hay comida. Entonces yo, poco a poco, empecé no solo a estar en el avión, empecé a disfrutar. Y en el avión se puede ir de muchas maneras, ¿verdad? Uno puede ir tenso así y otro puede ir disfrutando, ¿no? Entonces, contra más entiendes, conoces, vas disfrutando más. Y estás gozando ahí dentro. Pero estás ahí dentro disfrutando. ¿Por qué? El avión va a llegar ahí y tenemos que estar disfrutando de verdad en la palabra porque Dios tiene todo ya. Ya vamos, Él nos lleva. ¿Entienden? Es una bendición. Estamos en el viaje. Es como un bebé. Un bebé no hace nada. ¿Qué hace? Abre la boquita, tiene hambre, empieza a llorar, pum, la mamá le da la comida. Hace otra cosa, la mamá le cambia. No hace nada. Solo recibe, ¿verdad? Disfruta totalmente. Tiene sueño, se duerme. Es genial, ¿verdad? Pues esa es la vida del Evangelio. Es disfrutar. Dios tiene cuidado de nosotros, tiene todo preparado en Cristo. Por eso entrar ahí, eso es lo importante. ¿Quién? ¿Y cuál es el obrero que utiliza Dios? ¿Cuál es el obrero? El que conoce Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Almas. El evangelismo, como ustedes dicen. El deseo de Dios son almas. Él utiliza a quien conoce correctamente. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el Cristo, el que ha venido a salvarnos del pecado original, la raíz, el origen de todos los problemas. Es la solución de Dios. Es la respuesta que Dios da. Perfecta, absoluta, completa, porque Dios no necesita dar muchas respuestas. Perfecto. Cristo es solución de todo. Y en Cristo tenemos todo. Ese es el obrero, que tiene esa conclusión, el que Dios utiliza. El que tiene seguridad. El que conoce las bendiciones. Ayer hablamos de las 5 seguridades, ¿verdad? Tenemos que estar disfrutando de que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es ser hijo de Dios, que Dios está conmigo. El Espíritu me guía con la palabra y obra cuando yo oro. Ahí obra el Espíritu Santo a través de la oración. Esa es la identidad y la identidad es para disfrutarla. Pero por supuesto hay una guerra espiritual, pero el Señor ha preparado las armas. Por eso
tengo la autoridad cuando oro en el nombre de Jesucristo de quebrantar el poder de la oscuridad. Y Dios envía a sus ángeles y el trono celestial se moviliza porque somos ciudadanos celestiales. Y Dios a través de mí cumple la evangelización. Esa es la autoridad que tengo y la autoridad hay que utilizarla. Por eso, el que tiene esa seguridad de quién es, de que en Cristo está completo, el que conoce la autoridad la utiliza, esas personas, ustedes, son utilizados por Dios. Amén. El que tiene el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Almas. Esto lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Dios utiliza a la persona que tiene el corazón por las almas. ¿Saben qué? Yo pienso que eso es lo más importante. Uno puede saber la teoría y es bueno prepararse, pero yo lo que he visto, los obreros que Dios utiliza, algo que me ha llamado la atención, de verdad tienen corazón por las almas. No tienen corazón porque Dios los levante, por hacerse famosos. Eso es humanismo, no funciona. Tienen de verdad corazón por las almas. Es muy distinto. Esos son los obreros de verdad que Dios utiliza. Es la característica. A mí me gusta observar. Soy observador desde pequeño. Y me fijo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a venir a Corea, pues empecé a mirar al pastor Ryu, ¿no? Digo, voy a ver este. Uy, tal. Miraba todo, ¿no? Porque claro, oye, yo estaba orando, ¿no? Dios nos tiene que hablar, ¿no? Y a veces pues uno tiene que estar recibiendo bien la guía, ¿no? Y yo lo observaba, ¿no? Y en ese momento pues veníamos, íbamos a muchos sitios. 20 años. Pues de verdad, ¿eh? En 20 años, ese hombre, Dios, a través de él, está obrando, hace lo mismo. Es impresionante, de verdad. Se levanta y ya está predicando. Por ejemplo, en nuestra iglesia, la iglesia Manuel, él es el pastor principal. Entonces, él es pastor principal de 2 iglesias, ¿verdad? La Emanuel que visitaron en Pusan, esa es la principal, o sea, la primera, y luego hay otra iglesia Manuel en Seúl. Entonces, cada domingo el pastor va a una. Entonces, cuando llega, por ejemplo, a nuestra iglesia ahí en Seúl, pues a las 8, él empieza su primer mensaje. Con los ancianos nos reunimos, los pastores, y estamos allí y nos dan. Pues a las 9 hay un mensaje regional. Luego a las 10:30 el culto. Luego a las 2:30 el segundo culto. Y luego se va y siempre tiene que ir a eventos. Y los tiempos libres, no se piensen que está descansando. Hay colas de gente, de citas, donde van. Porque esas visitas pues están programadas porque está muy ocupado. Pero cuando van ahí, a lo mejor, él ya tiene informe de esas personas, está orando, y cuando van, da la palabra, un mensaje. Yo a veces he podido tener un encuentro con el pastor Ryu, ¿no? Y me ha compartido la palabra. De verdad, ¿eh? Era la palabra de Dios para mi vida, de verdad. Entonces es Dios, porque nosotros seguimos al Señor, ¿verdad? Pero es un evangelista que Dios está utilizando grandemente en esta época, es verdad. Y yo 20 años observando, y él no tiene vida. Ese hombre, de verdad, los que predicamos, nos damos cuenta que una persona que no para de dar mensajes, ese nivel de mensajes, eso es de Dios. Es imposible que nadie pueda continuamente en 20 años estar compartiendo la palabra con esa revelación, con esa fuerza, con ese poder y con esa dirección, ¿verdad? Por eso, lo que me di cuenta, que lo importante era el corazón. Siempre los detalles pequeños, la humildad, la manera de servir a la gente, corazón por las almas. Y eso es lo principal que tenemos que tener. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí? ¿Por qué? Porque las almas están sin Dios y sin esperanza. Porque la gente de verdad está sufriendo. Y nosotros tenemos la respuesta. Pero hay que tener ese corazón. Cuando tienes ese corazón,
Conoces la razón y puedes superar todo, las cosas pequeñas, las cosas no tan pequeñas. Por eso muy importante, tener corazón. Quinto, conoce el método. Mateo 28, 18 al 20. El 19 dice, por tanto, ¿a quién le dice por tanto? A ustedes, a los discípulos. ¿Por tanto qué? Id. Hay que ir. Hay que ir. ¿Y haced qué? Discípulos. Por eso, fíjense que el Señor le habla claramente de los discípulos. El discípulo está preparado por Dios. Ahora, Dios envía a un Ananías para ayudarle a crecer. Entonces nosotros nos encontramos con los discípulos. Dios nos hace encontrar y luego les ayudamos a que crezcan. Pero desde el principio o son discípulos o no son discípulos. Y ves que son los que tienen interés en qué, en la palabra. Mucha gente seguía al Señor, hay mucha multitud, eso no cambia, la palabra es perfecta, es actual, siempre hay multitud. Y unos van ¿por qué? Por interés, otros van porque la comida es gratis, otros van porque es interesante, o porque están aburridos, o a saber por qué. Hay muchas motivaciones, ¿verdad? Pero también entre ellos Dios siempre tiene discípulos. ¿Ellos qué buscan? La palabra. Por eso, id y haced discípulos. Bautizándolos, ¿qué quiere decir eso? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les tenemos que estar ayudando a que estén disfrutando de lo que es la Iglesia. ¿Y la Iglesia qué es? Es el lugar donde nos reunimos para proclamar el nombre de Cristo, para grabar Cristo en los creyentes, para que disfruten el reino de Dios, para que experimenten las obras del Espíritu Santo. Sobre todo a los creyentes, pero también a los remanentes, traspasando el pacto a la siguiente generación. Eso es la Iglesia hacia adentro para recibir la fuerza, para juntos, fuera, estar viendo cómo Dios cumple el evangelismo a través de nuestras vidas. Eso es la Iglesia. Por eso cuando voy a dar el culto a Dios, me centro en Dios y voy allí con ese corazón para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque necesito aferrarme a la palabra. Porque necesito centrarme, orarme, porque en la palabra ahí voy a disfrutar de que Dios está conmigo. Y la palabra Dios la va a cumplir en mi vida, en mi campo. Y voy a ver que Dios está conmigo y se van a levantar esas obras de evangelismo. Por eso tengo que enseñarles lo que es la Iglesia. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? Enseñándoles que guarden, todas las cosas que yo os he mandado. El quinto es ese, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué es eso? Reproducción. Te enseño todas las cosas que nos ha mandado. Te enseño, eso es reproducirnos. Ellos tienen que aprender a disfrutar el evangelismo a través de sus vidas. Tienen que ayudar a esos discípulos que luego puedan discipular a otros. Cuando hacemos las cartas del Evangelio en un aposento alto, tenemos que enseñar a esa persona que esa palabra, ese movimiento de vida, luego él la tiene que estar cuando llegue el horario compartiendo con otras personas. De eso se trata, reproducción, discípulos, siempre enfocado en el evangelismo. Y ese es el método de Dios. Entonces, ¿a qué obreros Dios utiliza? A los que conocen el deseo de Dios. A los que tienen esa seguridad de que Jesús es el Cristo. A los que gozan de la seguridad, de las bendiciones que Dios nos ha dado, la identidad, la autoridad. A los que tienen ese corazón por las almas como Dios. Y los que no lo hacen por sus fuerzas, sus métodos, sus estrategias. Los que se alinean a la palabra y lo hacen conforme a la palabra de Dios. Esos son los discípulos y esos son ustedes. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando de que Dios está con ustedes.
Dice que el pastor Riu fue al campo, Dios le permitió ir al campo, allí en Yondó, no sé si visitaron estos días que estuvieron allí. Y era un campo donde había muchos adivinos. Entonces, el pastor lo había enviado allí, los ancianos, porque él empezó ahí el ministerio de niños y Dios le empezó a dar gran respuesta. Entonces unos ancianos le dijeron, pastor, ese asistente de pastor está teniendo mucha respuesta. Entonces, como sigue así, le va a quitar la iglesia. Ya, pues nada, vamos a enviarlo allí, a ese sitio que nadie quiere ir. Y de un día para otro le dijeron, nada, deje ese ministerio que está funcionando impresionante y ahora usted váyase a ese sitio. ¿Qué dijo el pastor Río? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Él dijo, Dios me está guiando ahí, ¿no? Entonces se fue allí. Y allí, él es cuando empezó a abrir los ojos. Porque ayer lo hablamos, que no veamos la palabra como números a veces, ¿verdad? Eso es fácil, a mí me pasaba. De verdad, esos 6 estados del no creyente, esos 12 problemas están a nuestro alrededor. Ayer les puse imágenes y todo, eso me ayudó a mí a poder entenderlo más. De verdad, Satanás está obrando. Y él obra y pone esas bases, el yo, esclavos a lo carnal, a lo material, a la cultura, el falso éxito. Esa base de verdad está a nuestro alrededor. La gente vive así. Pensar en alguien. Hay gente que está pensando en yo, egoístas. ¿Conocéis a alguien? Hay gente que tiene problemas que están atados a cosas carnales, materiales. ¿Conocen a alguien? Hay gente que está queriendo tener gran éxito. Sí que conocemos, ¿verdad? La gente de verdad, Satanás atrapa en la cultura, es como el lazo, la envoltura, con la magia, la adivinación, la idolatría. Todos venimos de países idólatras, con idolatría. ¿Eso conocen a alguien que esté ahí? Sí que conocemos. Y de verdad las personas están atrapadas ahí. La gente está haciendo los deseos de su padre, que es Satanás. La gente tiene problemas espirituales, mentales, físicos. ¿Conocen a alguien que esté ahí? Sí que conocemos, ¿verdad? Tenemos que estar viendo que es real. Viendo primero el culpable, ¿verdad? Es el culpable. Que no nos equivoquemos de culpable. Eso también es estrategia de Satanás. El culpable es Satanás. Y él los atrapa de esa manera. Eso nos va a ayudar a entender a esa persona, ¿verdad? Satanás está obrando en él. Por eso que no me quede con lo de fuera. Que vea lo real. Esa persona necesita a Cristo. Porque lo único que teme Satanás, ¿qué es? Cristo. Entonces él, yendo al campo, Dios le empezó a abrir los ojos. Y allí es cuando escribió, Dios le reveló las cartas del Evangelio. Todo eso fue por ir allí. Allí se dio cuenta de todos esos estados del no creyente, de las 7 bendiciones. Experimentando de manera real, se dio cuenta que la gente vive así. Y se dio cuenta de algo muy importante. Primero, que todas las personas están en esos 12 problemas. Las personas separadas de Dios, todos están ahí. Segundo, que Cristo es la única respuesta. Que no importaba la situación en que estaban, que a través de Cristo es la verdadera respuesta. Eso hay de verdad que entenderlo, que tener convicción. No importa la situación, esos 12 problemas, el origen es el mismo, el pecado original. Y Cristo vino y solucionó el pecado original. Por eso de verdad, Cristo, no importa el problema, no importa la situación. Si esas personas están ahí, el problema que tengan, la maldición en donde estén, tenemos la respuesta, es Cristo. De verdad, da solución total. Por eso hay que experimentar de verdad a Cristo. ¿Cómo hacer eso? Había un matrimonio que no podía tener hijos. Bueno, no tenían hijos, ¿no? Entonces, pues, ya saben cómo somos, ¿no? La gente empezó a hablar. Uy, estos ya llevan 2 o 3 años, no pueden tener hijos, ¿no? Y empezamos a decir, pues será culpa de él, será culpa de ella, ¿verdad? Eso somos así, sin darnos cuenta. Entonces el pastor fue
a visitarlos y les dio la palabra. Y habló con ellos y les preguntó, ¿por qué no podéis tener hijos? Y la mujer le dijo, mire pastor, pensábamos que lo sabía, pero es que en mi familia, todos mis hermanos y que han tenido hijos, el niño ha salido con problemas. Entonces la verdad pues no queremos tener hijos porque pensamos que nuestro hijo también con problemas. Entonces el pastor les dio la palabra, les volvió a explicar que Cristo de verdad ha solucionado todo en la cruz, que Cristo ha roto toda maldición. Cristo es solución real. Ellos, en ese momento, se aferraron ¿a qué? A la palabra. Empezaron a orar con ese pacto. De verdad, tú eres el Cristo y has solucionado también, ya has cortado toda maldición familiar. Porque esto se puede quedar como una teoría, pero lo tenemos que estar aplicando de manera real. Ahí lo vamos a experimentar, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Saben qué ocurrió? Tuvieron hijos y nacieron perfectamente. ¿Por qué? Porque de verdad se aferraron. Pacto. Y tenemos constantemente que estar experimentando eso en nuestras vidas. Si hay una situación difícil, aférrese al pacto de Cristo, que es solución para todo. Si encontramos con gente, aunque esté en una situación que parezca humanamente que no hay solución, de verdad Cristo es la respuesta para esa persona. Y tenemos que tener conclusión. Cristo es solución para todos los problemas. Y lo tercero que descubrió el pastor Riu es que el libro de los Hechos es el dibujo de la evangelización del mundo. Es lo que Dios hace. Y cuando nos aferramos a Él, a la palabra, cuando recibimos la guía del Espíritu Santo disfrutando de Cristo, la misma obra se va a levantar a través de nuestras vidas. Fíjese qué bendición. El libro de los Hechos, cuando estamos tomando realmente el pacto de Cristo, orando, disfrutando de Cristo, las obras del Espíritu Santo se levantan. Y es lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos. Y eso sigue ocurriendo cuando una persona se aferra al pacto de Cristo, se concentra, orando en el reino de Dios, tiene ese deseo de cumplir la evangelización del mundo. En ese momento su estado espiritual cambia, sus ojos se abren, ahí empieza a ver cómo Dios tiene todo preparado, el Espíritu Santo empieza a obrar. Y a Roma. Eso es el evangelismo bíblico. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios la sigue cumpliendo y la quiere seguir cumpliendo a través de nuestras vidas. Por eso de verdad les bendigo. Ustedes son los importantes. ¿Quién? Ustedes. Que puedan entender también esto. Es muy sencillo. Todas las personas que no conocen a Cristo están ahí. Todas. Pero de verdad, Cristo es solución para todos los problemas. Es la respuesta que les tenemos que dar. Y el libro de los Hechos, no importa la situación de mi país, si yo hago lo que hicieron los hermanos en el aposento alto de Marcos, ese movimiento de poder y vida de Cristo se va a estar cumpliendo a través de mi vida y se van a levantar las mismas obras. Las familias van a ser restauradas, la sociedad va a ser cambiada, mi nación, como decía en el pasaje que hemos leído, Felipe allá en Samaria, habría gran gozo en aquella ciudad. Eso es el plan que Dios tiene para nuestras vidas y a través de ellas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a concluir. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar? He escuchado muchos mensajes, son de bendición, pero ¿por dónde empiezo? Hay que tener una dirección clara. Cuando regresen, que sepan, antes de regresar, que sepan por dónde van a empezar. Dios le dijo a Moisés que construyera ¿el qué? El arca. ¿Y saben para quién era el arca primero? ¿Para quién era? Para él, le dijo, y su familia. Ahí está.
Entonces, hoy en día, ¿qué es construir un arca? Yo necesito estar en el arca, construir el arca, estar dentro del arca. ¿Qué es eso? Para mí, primero, ¿qué es? El sistema espiritual. Mi sistema espiritual es construir mi arca. ¿Por dónde empieza mi sistema espiritual? Tengo que recuperar el culto. Ahí está. El culto del domingo, de verdad, es una bendición. Dios me va a hablar, me va a dar palabra para mi vida, me va a dar respuesta para mi vida, para esa semana, dirección. ¡Qué bendición! Por eso voy a la iglesia orando, preparando mi corazón y mirando solo a Cristo. Llego, escucho la palabra, la escribo y luego tengo... A la semana son 168 horas. Yo, que he sido creado para estar con Dios, necesito ponerme ese sistema cada día, un tiempo personal. Lo he dicho esta mañana, cada uno dependiendo de su situación, pero hay que buscar ese lugar, el más importante, un tiempo para poder estar tomando la palabra, orando con la palabra, disfrutando. Tiene que ser mi tiempo feliz, donde voy a tomar la palabra del qué. La palabra, primero, del púlpito, ¿verdad? También puedo tomar soy. Y también puedo escuchar mensajes de la organización. Pero que empecemos por aquí, por el mensaje del púlpito. Ahí tengo que entrar. Y con esa palabra, ¿qué es lo que saldrá? La oración. ¿Qué títulos? El título que Dios da. Vemos que en el encuentro que tuvo David con el profeta Samuel en 1 Samuel 16:13, allí ¿qué ocurrió? Dios, a través de Samuel, lo ungió como rey, le dijo que iba a ser rey. También le habló de la construcción del templo. Por eso eran títulos que Dios le daba a David. Ya estaba orando con esa dirección. Y Dios le dio respuesta. Aunque no se construyó el templo, no fue David el que lo construyó, pero preparó todo y fue a través de su hijo Salomón. Entonces, esos títulos son los que Dios da. Ahí está. Y disfrutando de eso, ¿qué va a ocurrir? El evangelismo. Es más, cada día que desafiemos con el evangelismo. Cada día que esté orando por el evangelismo. Eso es dentro de los 3 hoy. Por tiempo no se lo voy a explicar y tampoco quiero... prefiero que se estén centrando primero en la palabra del púlpito. Que entren ahí nada más. Y que desafíen con el evangelismo. Todos los días que piensen, Señor, ¿cómo puedo evangelizar hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? El evangelismo, por ejemplo, un hermano que tiene poca fuerza es darle fuerza con la palabra. Eso es evangelismo. El evangelismo es enviarle un WhatsApp a una persona con el diario de oración. Eso es evangelismo también. Es llamarle a alguien y bendecirlo con la palabra. Eso es evangelismo. Por eso que todos los días tengamos ese tipo de eventos que desafiemos. ¿Por qué? Porque entonces eso nos dará dirección para poder cada día aferrarnos a la palabra y a orar. Tenemos que tener siempre la dirección del evangelismo. Es muy importante. Hubo un entrenamiento que nos dijeron, aquí en Corea, que todos los días le teníamos que hablar a una persona de Jesucristo, predicarle el evangelio. Pero claro, yo hablo así alguna palabra de coreano, ¿no? Pero para poder hablarle bien el evangelio a un coreano, no puedo a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, un poco difícil, ¿no? Porque hay hispanos, pero no hay tantos aquí, para que todos los días le pueda hablar a alguien. Entonces oré, digo, bueno, a ver, ¿cómo hago yo esto? Y Dios yo entendí que me preparara un material de evangelismo y que orando le pudiera dar a alguien el material de evangelismo.
pero no dando a cualquiera, ¿no? Sino orando, y la persona que Dios vea que Dios me guía, pues darle un material. Era un entrenamiento para nosotros, ¿no? Ese tipo de entrenamiento es para que yo empiece a experimentar cómo Dios obra, ¿no? Entonces, orando, eso me obligaba a todos los días estar orando, ¿verdad? Eso te obliga. Señor, ¿a quién le entrego hoy el evangelismo? Ábreme una puerta, a ver, guíame. Yo, pues, recibiendo la guía, pues, daba materiales de evangelismo, ¿no? Y eso puede parecer poca cosa, ¿no? Había una verdulería en nuestro barrio donde íbamos a comprar. Entonces yo, cuando iba a comprar allí, la señora que atendía, que cobraba, pues era muy seria, ¿no? Muy seca y tal. Yo le bromeaba a ver si la hacía reír. Entonces le decía, hágame descuento. Esa palabra en coreano la sé muy bien. Hágame descuento. Decía, no. Y yo me reía, ¿no? Entonces me iba y todos los días le decía lo mismo, a ver, pero era en fin, a ver si se reía ya, ¿no? Pero no había manera. Entonces empecé a pensar, uy, esta mujer necesita. Entonces digo, pues hoy, si Dios me abre la puerta, le voy a dar el material a ella. Entonces le doy el material, ya no le dije nada del descuento, le di el material. Y la señora, de repente me dice, uy, en inglés, me habla en inglés. ¿Esto qué es? Tantas veces yendo allí no sabía que hablaba inglés, ni me hablaba, claro. Y resulta que había estado viviendo en Estados Unidos mucho tiempo. Y lo había pasado bastante mal. Y me empieza a decir, digo, ¿esto de qué habla? Digo, de Jesucristo. Pequeña iba a la iglesia y tal. Y cada vez que iba, compartía, y de verdad hubo un gran cambio, porque me sonreía y todo era... Ya fue la obra de la recreación, de verdad, fue una bendición. Entonces, bueno, me dijo, mira, quiero que ores por mi hijo y voy a terminar de trabajar aquí. Por favor, ora para que pueda encontrar un trabajo. Teléfonos, no se preocupe, yo voy a orar. Pero Dios le va a guiar, no se preocupe. Bueno, el caso es que pude trabajar ahí. Y yo en ese tiempo estaba orando por una zona donde hay una base americana. Aquí en Corea del Sur hay muchas bases americanas. Y alrededor de una base siempre hay restaurantes internacionales, ¿no? En esa zona hay 3 o 4 restaurantes hispanos. Entonces yo estaba orando para poder ir allí a evangelizar. Y empecé a orar por ese tiempo, ¿no? Dios, ese título en mi corazón. Entonces un día, ya habían pasado varios meses, me escribe esta señora por mensaje. Me saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Dice, ya he encontrado trabajo. Digo, ay, qué bien. ¿Dónde trabaja? ¿Saben dónde trabajaba? Justo al lado de la puerta de la base, ahí trabajaba. Y dije, no se preocupe que voy a ir a visitarla. Y empecé a ir a visitarla, a compartir la palabra. Pero luego, como en mi iglesia tengo un amigo que es pastor, que es coreano, pero que vivía en Estados Unidos, justamente un poco como esta señora, me lo llevé conmigo y los conecté a ellos para que él continuara. Y empezó a compartirle la palabra, y a través de ir ahí, Dios me abrió la puerta en un restaurante mexicano que hay al lado. Y el cocinero y trabajaban ahí, que son mexicanos, pudieron aceptar al Señor. Entonces Dios nos empezó a abrir puertas ahí. Entonces eso fue simplemente... Empecé a desafiar con el evangelismo, pero no era por el papelito, era por orar. Lo he dicho antes, siempre que aparece el evangelismo en la palabra, en el libro de los Hechos, siempre hay oración. Por eso que estemos orando y desafiando. Orando todos los días, de verdad. Eso va a calentar mi corazón. Voy a ver de verdad cómo Dios obra, cómo Dios está conmigo, cómo Dios cumple la palabra a través de mí. Por eso, ese es mi sistema espiritual, mi arca, estar ahí dentro. Esa es la bendición. Palabra. Cada día, la oración, el evangelismo. Porque el pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. Lo importante es hoy. Y cada día Dios tiene bendiciones preparadas, pero a lo mejor estamos pensando, eso me pasaba a mí, cuando tenga eso,
entonces podré disfrutar, entonces Dios me utilizará. Eso es un malentendimiento. Hoy es lo importante. Hoy Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Por eso tengo que centrarme hoy, teniendo hoy mi sistema espiritual, tomando la palabra, orando, siguiendo la palabra, sacando los títulos de oración que Dios me da y desafiando y orando primero por el evangelismo. Si hacemos algo pequeño, nos vamos a quedar sorprendidos. Empecé a compartir la palabra a un matrimonio que trabajan aquí en Corea, son hispanos, pero no tienen papeles, son ilegales. Entonces, cuando el marido va a trabajar, pues la señora, que tiene un hijo pequeño, pues se queda en casa. Le da miedo salir. No puede salir porque la pueden pillar la migración y tirarla, ¿no? Entonces, cuando yo le hablaba del evangelismo, me decía, pero yo no puedo salir de casa. ¿Cómo puedo evangelizar? Además, no sé nada de coreano. Se desafíe, ore. Piense en evangelismo, Dios le guiará. Entonces, ¿qué pasó? Dice que empezó a contactar a través de Facebook con amigas del instituto de su país de origen. Y hacía mucho tiempo que no hablaba con ellas. Pero orando y contactando con ellas, empezó a compartirles el evangelio. Y a las pocas semanas las estaba discipulando. Por Facebook. Entonces, de verdad que el evangelismo, si nos estamos entrando ahí, de verdad que Dios, ese es el deseo de Dios, te va a abrir puertas, ¿no? El pastor Río decía una vez, si yo estuviera en una isla desierta, yo tengo seguridad de que Dios haría algo para enviarme a alguien para poder evangelizarlo. Y yo lo creo, de verdad, ¿eh? Porque lo que hace falta son ese tipo de obreros que tienen la vida. Y Dios, en Mateo 9:35, la oración del Señor, ¿cuál es? ¿Que envíe qué? Obreros para la mies. Eso es lo importante, por eso ustedes son tan importantes. Yo siempre que Dios me permite ir campos, como en Estados Unidos o campos hispanos, yo veo que la gente de verdad está preparada. La gente está preparada, de verdad es facilísimo. Lo importante es ustedes. ¿Quién? Si estamos preparados, disfrutando un poquito de la vida de Cristo, de verdad, teniendo seguridad con el mensaje, un mensaje arreglado, por dónde empezar, por dónde terminar, predicando solo Cristo, de verdad Dios nos va a abrir puertas, nos va a enviar las personas. Por eso ustedes son tan importantes. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Estoy agradecido al Señor de este tiempo que Dios nos ha permitido. Son de gran bendición. Y voy a empezar y voy a seguir orando por cada uno de ustedes, por sus países tan preciosos. De verdad, Dios les va a utilizar grandemente. Está haciendo ya un movimiento muy importante. Se está levantando en nuestros países hispanos un nuevo comienzo muy importante. Y ustedes son protagonistas. Por eso, solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Queremos, Señor, tener ese corazón que tú tienes por las almas. Que pongas ese corazón en nuestras vidas, Señor. Que podamos ver con tus ojos espirituales a las personas, comprenderlos, entenderlos. Y que podamos estar hablando solo una cosa, lo que hablaba Pedro, predicar que Jesús es el Cristo. Queremos proclamar este mensaje. Danos el poder, ábrenos las puertas, que podamos encontrarnos con esos discípulos que tienes preparados, para que juntos, Señor, podamos ver cómo tú cumples a través de nuestras vidas la evangelización de nuestros países y la evangelización del mundo. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén.